Benvidos e benvidas a un novo webinario da Oficina Económica de Galicia. Mentras se van conectando as persoas que se inscribiron a esta sesión, vou a facer unha breve introducción. A Oficina Económica de Galicia nace co obxectivo de apoiar as empresas galegas, especialmente as PEMEs, e para iso conta cun equipo técnico propio e cunha rede de persoas expertas que ofrecen asesoramento en distintos ámbitos empresariais. Neste contexto, xorden tamén estes webinarios como pequenas píldoras informativas que vos poden ser útiles no voso día a día. No caso de hoxe, centrarémonos no custo do financiamento, como comparalo coas rendibilidades dos investimentos. Antes de comenzar, lembrade que podedes deixar as vosas preguntas a través do chat e ao final deixaremos uns par de minutos para respondelas. E se precisades un asesoramento máis específico, podedes solicitar o servizo de asesoramento da oficina cubrindo o formulario que vos comparto no chat. Vou a deixar por escrito no chat. Aí tedes o enlace que vos comentaba ao formulario para solicitar o asesoramento. Unha vez dito isto, imos entrar xa en materia e para iso doulle paso a Rafael, que é o coordinador do ámbito financeiro, experto colaborador da Oficina Económica de Galicia. Hola, Rafael. Hola, muy buenos días, gracias Andrea. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidos a esta nueva webinar en la que vamos a hablar de los costes de una inversión asociada a una financiación concreta, ¿no? Muchas veces nos vemos abocados a llevar a cabo una inversión de una máquina, de un inmueble, una nave, y nos cuesta identificar primero cuál sería el tipo de financiación que mejor nos encaja y, por otra parte, cómo comparar lo que me cuesta respecto a lo que me va a generar ese nuevo activo, ¿no? Ya por pronto os diré que por ortodoxia financiera deberíamos buscar aquel producto bancario que encaje con el plazo de generación de ingresos asociados a la inversión. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tendríamos que tener en cuenta? No sé si estoy compartiendo bien, un segundito. Aquí entiendo que sí. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Pues sobre todo el plazo de financiación y el plazo de ejecución o conversión de ese activo en rendimientos. Eso nos lleva a hablar de la viabilidad económica y viabilidad financiera de un proyecto, de una inversión, de un activo, porque no es lo mismo. Vamos a hablar de viabilidad económica y vamos a ver cómo nos afecta a la toma de decisiones. Después vamos a ver cuánto nos cuesta un préstamo, qué tenemos que analizar y cómo tenemos que elegirlo en función de qué circunstancias. Por otra parte, sobre la inversión, vamos a analizar su coste y valorar su rentabilidad, comparando esa rentabilidad económica respecto al concepto de rentabilidad financiera y con cuál me debo quedar cuando analice una inversión sobre activos productivos. Después trabajaremos sobre el concepto del semáforo, aceptación o no de un proyecto con las herramientas o valoración de ratios del BAN y el TIR, dos magnitudes relativamente sencillas de calcular con una Excel, pero que nos pueden ayudar a poner orden a la hora de valorar, rankear una inversión y si me encaja o no en el proyecto. Después me gustaría una breve metodología sobre qué pasos a seguir cuando tenga que afrontar mi próxima inversión. Os he incluido también un caso práctico y, como ya sabéis, me gusta siempre cerrar con un decálogo de recomendaciones a modo de guía para que nos quede para siguientes actuaciones de manera ya autónoma. Bien, vamos al concepto de viabilidad económica y viabilidad financiera. No es lo mismo. Es decir, a veces nos encontramos con que un proyecto es lo uno o lo otro, es decir, puede tener viabilidad financiera, pero no económica, y al revés, de manera que puedo ganar dinero y ahogarme por el camino, o puedo tener la liquidez, pero realmente estoy financiando un proyecto que es ruinoso y en cuanto se me acabe el crédito, se me acabe la capacidad de financiación, pues mi negocio se para. Por tanto, no siempre van de la mano. Tenemos que tener en cuenta qué supone un concepto y qué supone el otro. Brevemente, para tratar de evitar descripciones excesivamente técnicas, la viabilidad económica nos habla de si gano dinero. Se centra en el beneficio. Es los gastos e ingresos, esa rentabilidad de diferencia, esa dualidad de diferencia que sea positivo. Tengo los ingresos, tengo los gastos y si es positivo, gano dinero y por tanto es viable económicamente. Otra cosa es que gane lo suficiente para poder pagar mis compromisos de pago. Entonces ya hablamos de viabilidad financiera. Se centra en la liquidez. Yo puedo ganar dinero,
pero no genera lo suficiente para afrontar los pagos asociados a la financiación para la compra. Por tanto, aunque gane dinero, me ahogo. Aquí es muy importante tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de finanzas, el concepto tiempo. El capital financiero es un nominal más una T. Por tanto, de saber cuándo pago, cuándo cobro y, por tanto, si incluso en igualdad de cantidades, cuándo se producen cada una de ellas. Puedo estar facturando o ganando 100, pero es a 90 días y, sin embargo, mis compromisos de pagos es ahora y me muevo por el camino. Por tanto, puede incluso tener la misma liquidez, pero en el mismo momento del tiempo y, por tanto, no hay viabilidad financiera. O puedo generar 70 y luego la deuda sean 100. Hay que preguntarme qué hago yo hasta poder pagar lo que tengo que pagar, ¿no? Y es ahí donde tenemos que analizar si yo estoy negociando bien, si estoy buscando la fuente de financiación adecuada para mi proyecto o si mi fuente de financiación o mi producto bancario o en general mis fondos se adecuan, se adaptan al tipo de inversión que voy a llevar a cabo. Y en ese sentido, cuando hablamos de viabilidad económica y de la viabilidad financiera, hay tres grietas o tres principales problemas, me gusta llamar grietas, que son los puntos que me pueden crear un problema a la hora de analizar la viabilidad de inversión. En primer lugar, la asfixia por plazos. El negocio tiene que generarme liquidez. El banco me pide un compromiso de pago, pero puede suceder que el compromiso de pago llegue más rápido y me coja antes de que genere. Tengo unas expectativas, yo hago una proyección de ingresos y gastos asociados pues, a una máquina, a una nave, a una financiación con una carencia muy ajustada, pero las ventas no llegan o no llegan al ritmo que necesitara y, sin embargo, sí llegan las cuotas. Cuando llegan las cuotas, empiezo a verme ahogado, a mermar mi liquidez de la actividad y es lo que se llama la asfixia por plazos. Empiezo a pagar mis cuotas mucho antes de generar lo que yo creía que iba a generar. Por tanto, es muy importante que cuando haga mis proyecciones sea excesivamente prudente por la cuenta que me trae. Segunda grieta, rentabilidad negativa. ¿Me habré equivocado? ¿Me puedo equivocar en esta estimación de beneficios? Porque yo, la como bien sabéis, lo soporta todo, hago una conversión, una recuperación de la inversión muy atractiva y el banco me da la pasta. Pero a lo mejor se la cuelo al banco, pero en realidad me he hecho un flaco favor, porque el beneficio esperado de la inversión, ese margen operativo, es inferior al que necesitaría para atender al coste de la financiación, el coste de préstamo y los costes adicionales. Y me pego un tiro en el pie, porque mi beneficio estimado, ya sea por unidades de venta, ya sea por unidades de servicio, ya sea por el margen neto que espero obtener, ya sea por el número de operaciones que realizo y que finalmente no se concretan, pues al final el beneficio agregado es muy inferior y por tanto no puedo afectar a las cuotas de mis préstamos. Bueno, pues me encuentro con un concepto de rentabilidad negativa. Y el tercer punto, o grieta, a la hora de analizar la viabilidad económica y financiera de un proyecto, es el concepto de consolidación de deuda, ese círculo vicioso en el que yo arranco una inversión, esta inversión la financio con un producto que no es el más adecuado o siendo el más adecuado he estimado mal mi capacidad de pago o mi capacidad de generar beneficios, son las dos grietas que os he mencionado antes, y entonces me encuentro ante el problema de que no soy capaz de pagar mis préstamos, no soy capaz de pagar mis deudas. Entonces lo que hago es, como aún tengo crédito con el banco, pues pido un préstamo, ya sea a nivel personal o ya sea en mi propio mercantil. Y ese préstamo, ¿a qué lo destino? Lo destino a afrontar una situación delicada porque mi préstamo no lo puedo afrontar, mi generación orgánica de actividad y beneficios no tira y me veo obligado a un préstamo para pagar las cuotas de otro préstamo. Este concepto se llama consolidación de deuda. Pido financiación para pagar una financiación anterior, que no es exactamente una refinanciación. Refinanciación vendría a ser, necesito reestructurar la deuda a corto o largo y probablemente pido algo más de capital. Este planteamiento, por ortodoxia financiera, debería ser para tener una estrategia de ahorro consolidada. Es decir, yo me llevo la deuda a largo, aprovecho los tipos de la evolución de tipos de interés, mejoro condiciones con la entidad bancaria y consigo, a través de un plan de mejora de mi actividad, reestructurar, concertar la deuda o reclasificar de corto al largo, etcétera, etcétera. Pero eso es estrategia de ahorro de costes.
y no un parche para salir adelante, que sería pedir un préstamo para pagar el otro. A partir de ahí vienen los problemas por ese concepto que decía de consolidación de deuda. Bien, una vez identificados los tres principales problemas que me encuentro cuando elijo el producto bancario o la financiación, digamos, de manera genérica, para afrontar una inversión determinada, es cuando tengo que empezar a analizar, bueno, ¿y qué hago cuando tengo que estudiar un préstamo? ¿Cómo lo selecciono? ¿Cómo elijo? Entonces tengo que empezar a decir, bueno, ¿cuánto me cuesta cada préstamo? Y cuando hablo de coste de un préstamo, hablo del coste real. El coste real es mucho más que un tipo de interés, que es el primer dato en el que nos centramos, ¿no? El coste real tengo que tener en cuenta, por supuesto, el tipo de interés, que es el precio del dinero al que el banco me presta y que va a depender, por supuesto, de la situación cultural financiera, del Euribor y puede ser fijo o puede ser variable. En ambos casos hay un spread de riesgo. ¿Qué es esto? El valor que el banco suma al tipo de referencia para darme un tipo de interés. ¿Y de qué depende? Pues depende de el grado de historial que tenga con el banco, depende de incidencias, depende de los números de mi empresa, porque recordemos que los bancos se financian proyectos, pero sobre todo se fijan en los balances. Depende de mi nueva empresa y por lo tanto. Y tercero, mis compromisos, mis, digamos, combinaciones de servicios, esas vinculaciones, como suele decir el banco, que yo asumo a la hora de negociar con un banco. Entonces, mi histórico, mis números y mis vinculaciones son las que condicionan ese spread de riesgo que se suma al Euribor, tanto fijo como variable. 2. Comisión de apertura. Conforme los tipos de interés van siendo cada vez más bajos o ajustados, tiene un papel más relevante porque al final complementa la rentabilidad total que percibe el banco en la financiación que nos presta. Suele pagarse al inicio y se aplica un porcentaje con un mínimo, normalmente. Suele ser entre el 0,5 y el 2. Es verdad que te encuentras con cosas mucho más altas, pero ya es una barbaridad y que es imprescindible pelearlo porque si no el banco lo que piensa es que estás desesperado. Si tú me aceptas un 2,5, un 3 en la comisión de apertura, es que vas a hacerme cualquier cosa. Por tanto, mal tienes que estar. No podemos aceptarlo nunca. Y lo que hace es descubrir, teóricamente, unos costos de análisis, de tramitación, que muchas veces lo que hacen es equilibrar un tipo de interés más bajo. De manera que el tipo de interés sea más bajo, de manera que el producto parezca más competitivo, comercialmente más competitivo, pero en realidad luego hacemos los números que luego comentamos y no es así. Y luego existe una comisión de disponibilidad. ¿Y esto qué es? Es lo que me cobra el banco por poder disponer de un dinero que me ha concedido y que no uso. Esto es habitual en las pólizas de crédito, un producto en el que yo tengo una negociación de un riesgo máximo, el banco me dispone, pone a mi disposición un importe determinado y, por ejemplo, pues, de 10.000 euros de mi póliza de crédito, yo uso 8.000. Vale, pues por los 2.000 restantes que no he usado, no pago este tipo de interés, pero sí puedo pagar una comisión de disponibilidad sobre el importe no dispuesto y muy vinculado al volumen de importes que utilicé en un plazo determinado. Por otra parte, es partida importante, cuando voy a notario, los aranceles notariales, que muchas veces es un lenguaje desconocido. ¿Cuánto me cobrarán? Pues bueno, sepáis que hay unas tarifas en esos aranceles que os comparto aquí para que tengáis una idea aproximada cuando me haga mi operación. Si tengo que ir por banco, hay productos bancarios que no pasan por banco, pero la mayoría de ellos pasan, perdón, por banco, por notario, pero la mayoría de ellos pasan por notario y tienen un coste. Entonces, para que calculéis más o menos en qué porcentaje nos podemos mover, ¿sí? Y otras partidas que tengo que tener en cuenta cuando analizo cuánto me cuesta un préstamo son los cross-selling, aquellos productos, vinculaciones en los que de alguna manera el banco me pide una cierta compensación. Dado que te doy una financiación, te voy a pedir un seguro, te voy a pedir pues, un mantenimiento con una tarjeta determinada, un saldo mínimo, etcétera, etcétera. Esto tiene un coste. Y como dato os comento que si yo acepto un seguro en una operación de financiación, lo que yo puedo posteriormente, después del primer año, es sustituir ese seguro por otro seguro, bien de ellos o bien de un tercero, en el que se cubra el saldo vivo, porque no tengo que cubrir una operación al 100%, cubro el saldo vivo a la fecha de renovación del seguro. Por tanto, ahí se puede arañar unos euros derivados del ajuste
del importe garantizado en la prima. Por otra parte, por tanto, yo tengo que analizar cuando estudio cuánto me cuesta un préstamo, tengo que ver los tipos de interés, me cuesta las comisiones, los seguros. Y luego tengo que tener en cuenta una cosa. Yo tengo un escudo fiscal. ¿Esto qué es? Si yo gano dinero, si pierdo dinero también es un crédito fiscal, pero bueno, es un poco más complicado entender que lo podamos recuperar. Pero si yo gano dinero, yo tengo que tener en cuenta que el 23%, no que me aplique el 23%, es verdad que podemos hablar del 15%, es una nueva creación, etcétera, etcétera, pero si me voy al 23%, yo voy a deducirme de todos los intereses que pago en el año ese 23%. Por tanto, el coste de mis tipos de interés debería hacer el ajuste neto, porque me lo voy a deducir en el impuesto sobre beneficios de las mercantiles. Y así, de esta manera, tener en cuenta que esta evolución de tipos va a ser una realidad. En el 25 estamos en tipo general 25 para grandes empresas, dimensión reducida 24, micropymes 21, también por encima del 50.000 vamos a 22 y nueva creación al 15. Y a partir de 26 nos vamos a una reducción de tipos que va a ir bajando hasta el 27, llegando, fijaos, hasta el 17% en micropymes. Lo cual, bueno, pues es interesante saber a la hora de calcular el ahorro fiscal de mis productos financieros. Y ahora os pongo dos ejemplos sobre un préstamo, ¿de acuerdo? Tengo un préstamo de unos 150.000 euros y tengo dos escenarios. Escenario A, tengo un banco que me ofrece unas condiciones muy atractivas de tasa interna neta, sentido de interés, al 3,5, una comisión de apertura en la que normalmente se fija un mínimo, me fija un porcentaje, en este caso hablamos del 1,5, me rebotaría 2.250 euros, un seguro de vida vinculado de 600 euros al año, un multirriesgo de daños, 200 al año, y un mantenimiento de la cuenta de empresa, 120 euros al año. Y luego tengo un segundo escenario, escenario B, en el que hay una opción más clara, el tipo de interés neto es un 4,75, es más alto, pero la comisión de apertura está más ajustada, 0,25, con lo cual me voy a un 375, no hay seguros, pudiendo yo contratar un seguro propio por 500 euros al año, de manera que me piden su seguro, pero me piden un seguro en general, no con ellos. Y está bonificada la cuenta. Luego tengo unos gastos de formalización que debo tener en cuenta. Da igual el banco. Si tengo que ir a registrar ante notario, además tengo un acto jurídico de documentarios que se va al 1%, si me parece hipotecaria, por ejemplo, tengo unos gastos de notaría, son aranceles, en este caso serían los 550, un gasto de registro de propiedad, tasación, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, esas partidas, que sea cual sea el préstamo, si pasa por notario y si tiene una formalización hipotecaria, por ejemplo, pues rebotan de la misma manera. Y hacemos una comparativa. Escenario A contra escenario B. Intereses totales que en los cuadros de amortización los puedo totalizar son en el escenario A 13.750 frente a los 18.850. La comisión de apertura, unos 2.250 frente a los 375. Coste de seguros, fijaos, importante, en los 5 años, al final me voy a 5.000 euros. Frente a los 2.500, los seguros externos que pueda negociar y que aporte como garantía para el banco. Y con emisión de mantenimiento 600 frente a 0. Total gastos bancarios. Bueno, pues vemos que es ligeramente inferior el de escenario A de bajo interés y escenario B donde es de menor gasto, ¿de acuerdo? Yo aquí puedo decidir, bueno, mira, yo me voy a decantar por pagar más intereses, pero más a largo plazo, dado mis números, voy a ganar más dinero, me lo puedo permitir y no penalizo tanto el esfuerzo en el arranque. Entonces, en el escenario A, es verdad que yo me ahorro dinero, pero fijaos, yo pago a seguros una pasta, pago una comisión de apertura elevada y a lo mejor mi tesorería en estos momentos no se lo puede permitir. Sin embargo, puedo asumir un mayor tipo de interés, pero distribuido en el tiempo y en el inicio solo tengo que pagar los 375 y unos costes seguros menores y no tengo comisión de mantenimiento. Por tanto, si yo al inicio estoy más fastidiado desde el punto de vista de tesorería, prefiero diferir el pago aunque pague más. Por tanto, mi tesorería va a ayudarme a decidir qué debería elegir, ¿no? Así que, para elegir un préstamo, ¿qué tendría que hacer? Primero, calcular esa TAE real, ¿de acuerdo? Es decir, cuál es el coste sobre el total del importe que yo estoy pidiendo. Flexibilidad.
Si estoy pensando en devolverlo, es decir, no apurar al máximo la vida útil del préstamo, pues me tengo que ir a aquel que me permita amortizar antes, que tenga una amortización anticipada sin coste o más baja que la anterior, ¿de acuerdo? Y si tengo problemas de liquidez, no anticipo tanto y me voy al banco que me exija menos en el arranque. Si además tengo la opción de inversión y tengo que calcular mi coste de oportunidad, es decir, si yo anticipo 3.000 euros en la operación en un banco frente a otro, ¿cuánto me está costando financieramente o a qué estoy renunciando por retirar esos 3.000 euros de una actividad concreta para meterlo en el préstamo? Y a partir de ahí decido mi producto bancario, cuál es el que me interesa con el tiempo que yo necesite. Y ahora me voy a mi inversión. Me voy a mi inversión. ¿Y qué tengo que analizar cuando realizo una inversión? Pues, por ejemplo, una máquina, tengo que analizar, lógicamente, el precio de la máquina, tengo que sumar el coste de formación, tengo que, aunque sea interno, porque tengo una serie de horas de personal que están ahí y que tendría que activar de alguna manera, el coste de instalación, el coste de las pruebas y puesta en marcha, el coste del material para esa puesta en marcha y realizar las pruebas para trabajar bien los cambios, los costes de general de las pruebas y legalizaciones, los costes de localidad de inicio de la curva de aprendizaje, todo esto es mi coste de la inversión. Y luego tengo que, una vez que tengo todos mis costes, ya puedo calcular lo que me va a generar. ¿No? Esta máquina la compro para hacer X productos adicionales con un precio determinado, con un margen determinado. Por tanto, yo puedo proyectar cuál es el beneficio sobre el coste del activo total, que serían todas estas partidas. Y me voy a dos conceptos que a veces se confunden a la hora de analizar la bondad de una inversión. Son dos ratios financieros, es el ROI y el ROE, que no son lo mismo. El ROI lo que me habla es de qué capacidad tiene la inversión que ha realizado para ganar dinero. Analizo el activo que yo he invertido. El ROE lo que me dice es qué rentabilidad tiene la pasta que tú personalmente has metido en el proyecto. Por ejemplo, yo tengo una inversión, yo necesito comprar una máquina que me cuesta 600.000 euros. Yo pongo 100.000 y el resto lo pone un banco. El ROI lo que mide es cuál es el beneficio que me genera el 100% de mi inversión, la máquina, los 600.000 euros. El ROE lo que mide es cuál es la rentabilidad que consigo teniendo en cuenta que yo solo me puse 100.000 euros, ¿de acuerdo? Mi capital propio. El primero me habla del rendimiento de mis activos productivos, el segundo me habla del rendimiento de mi capital. ¿El ROE para qué se usa? Para decidir opciones de inversión. Yo soy un inversor, tengo 100.000 euros, para mantener la cifra de ejemplo, y puedo decidir invertir en esta empresa que tiene una maquinaria que va a hacer no sé qué o va a producir tal, o puedo invertir en fondos indexados o puedo invertir en un crowdfunding inmobiliario, por ejemplo. Y decido en cuál me encuentro más cómodo en función de mi ROE, es decir, el rendimiento de mi esfuerzo, del mío, no de la empresa, porque a lo mejor yo solo pongo 100.000 y el resto pues lo pone, pues, por ejemplo, pues un capital riesgo o lo pone un banco, pero yo lo he puesto yo. Por tanto, a mí me preocupa como inversor el ROE. Pero ahora me voy como empresario y quiero analizar la rentabilidad de mi inversión, sea cual sea quién puso el dinero. Bueno, pues me voy al ROI y eso es lo que yo tengo que utilizar para analizar la rentabilidad de mi inversión. Me habla de la potencia de esta inversión. ¿Cuánto soy capaz de generar, cuánto beneficio genera mi máquina? Y la fórmula es beneficio neto generado sobre el activo total por 100. Y la utilizamos para analizarlo. Importante. Si yo analizo la potencia de mi negocio, el ROI, y es menor que el coste del préstamo, no tiene sentido la operación. O bien tengo que hacer más eficiente mi inversión, o bien tengo que cambiar el tipo de inversión que realizo, o bien buscar un producto que esté por debajo del ROI. Si no es así, esto no tiene sentido porque estaré descapitalizándome. Tener un activo, sí. Puede que generar, sí. Ganar dinero, sí. Pero a largo plazo, mi patrimonio se destruye porque el ROI es inferior al coste del préstamo. Nos vamos ahora al concepto del semáforo del Van-y-Tir. Son dos magnitudes que se calculan para priorizar inversiones y para analizar la bondad de las mismas. Entonces, por una parte, el Van lo que me viene a decir es qué volumen de
beneficio real me va a quedar con esta inversión. Lo que hago es el beneficio futuro que va a generar esta inversión, acotándolo al menos en su vida útil, me lo llevo al momento presente y veo qué me va a generar. Si es positivo, me crea valor. Si es negativo, pues pierdo valor. Por tanto, la voy a descartar. Y dentro de varios proyectos cuyo van sea positivo, yo elijo aquel que sea más elevado. Es ni más ni menos que tener en cuenta el desembolso inicial, que siempre es negativo, que será esa A que veis ahí, y luego el sumatorio actualizado de todos los flujos de caja derivados del beneficio año a año durante la vida útil. Y aplicando un tipo de interés, esto lo hace la Excel, directamente pones el BAN y el TIR, le pones interés y esto lo hace, pero os explico conceptualmente para que veáis que yo pongo aquí el tipo de interés al que yo financio el proyecto y me da un BAN, ¿de acuerdo? El TIR es un porcentaje. ¿Qué es lo que mide el TIR? Lo que hace el TIR es calcular el tipo de interés del proyecto. En términos de expresión algebraica, lo que mide es cuál es el tipo de interés que hace cero el BAN, es decir, el TIR a partir del cual tú ya ganas dinero. Si yo calculo una TIR a un 15% y el banco me cobra el 7% por préstamo, me está interesando. Por tanto, es la tasa del negocio. Es la tasa al que yo voy a hacer esta inversión. Es convertir en porcentaje el BAN, es decir, el total beneficio que yo en agregado me lo llevo al momento presente. Y aplico esa regla de decisión del semáforo. Cuando la TIR, porcentaje de actualización final de esos importes, es menor que coste de deuda, estoy pagando por la inversión y se descarta. Si la TIR está muy ajustada al corte, tengo ese riesgo de esa primera grieta, la de asfixia, que yo recomiendo que también descartéis. ¿Por qué? Porque yo no puedo controlar los vaivenes del mercado, no puedo controlar totalmente los tipos, no puedo controlar cambios sobre costes, y si está muy ajustado, es probable que acabe perdiendo dinero. Por tanto, mi recomendación es parar, como cuando los semáforos paramos, yo pararía y no seguiría por la inversión. Buscaría otro tipo de producto, otro tipo de maquinaria, otro tipo de escenario de producción que me permita afrontarlo con más holgura. Y por último, si la TIR es sobradamente mayor que coste de deuda, ¿y qué es sobradamente mayor? Al menos un 5% de margen de seguridad, que sería el doble de la inflación, yo lo haría, lo podría asumir. Importante, generar liquidez. La cuota mensual del banco debe ser siempre menor que el beneficio mensual generado. Como no puede ser de otra manera, porque de lo contrario me la pego. ¿Puede suceder que el BAN marque un Disculpa, criterio? Sí. que estamos vendo a... Ah, vale, ahora estamos la vendo ben. Que se había quedado ¿Sí? trabada entre dúas diapositivas. Ahora, por exemplo, vese cortada. ¿Se ve cortada? Espera, voy a ver aquí. Sí, a ver. ¿Mejor ahora? ¿Se No, ve mejor? sí, No. no, sigue se vendo cortada. Voy a Así dejar de vese compartir. ben. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Ahora se veía ben. Vale, vale. Gracias por avisarme. Nada. Si falla algo, me avisáis, ¿vale? Bien, É que xusto entonces, se veía dúas cortadas e parecía o texto cortado, non se veía ben a diapositiva. disculpad, disculpad. De todas ¿Ves? formas, nada, despois enviaremos vos a presentación e o Sí, vídeo tamén. Así que sí. o enviaremos ao correo. Nada, disculpa, Vale. Rafa. No, no, al contrario, gracias, muchas gracias. Y ahora, ¿qué pasa si el BAN y el TIR no coinciden? Entonces, ¿qué hago? ¿Me vuelvo loco? Entonces, me voy a una tercera opción. No, hay que ver sentido común. He pintado dos proyectos Perdona, Rafa, intencionalmente. ahora non estás compartindo. Espera, Perdón, perdón. no, no pasa nada, voy a intentarlo de nuevo. ¿Ahora? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Entonces, sí, bien. ¿Qué pasa si el BAN y el TIR me dicen cosas distintas? Imaginaos, yo tengo un proyecto, proyecto pequeño, de inversión de un activo de 1.000 euros y un proyecto más grande de 10.000. Yo calculo el BAN y el BAN actualizado son 400 y en el B son 1.500. Pero cuando aplico la TIR, es decir, el tipo del proyecto, uno va a 400, 1,40 y otro va al 15%. Me puede suceder, numéricamente me puede suceder. Creo que tengo que elegir con el BAN. ¿Por qué? Porque el TIR no es más que un porcentaje, pero el BAN paga facturas. Si el total de mi BAN no me permite pagar mis compromisos de pago, lo descartamos. Al final,
En el caso de que el TIR sea mayor que el coste del préstamo, me interesa, pero al final tengo que decir aquel banco que me permita, en términos absolutos, pagar mis compromisos de pago. Y por último, quería fijaros los pasos de esta metodología que entiendo que es la que tenemos que llevar para poder afrontar el análisis de mi inversión, la rentabilidad asociada y los costes asociados. En primer lugar, calcular todos los costes de la inversión. Segundo, calcular todos los costes y gastos financieros y cross-selling asociados para poder compararlo. Calcular el BAN y el TIR para comparar el TIR con el coste financiero en porcentajes. Y si es positivo, es decir, si el TIR es mayor que los costes financieros, entonces me voy al BAN en el escenario de tener varias inversiones para comprobar que año a año soy capaz de pagar, en términos de liquidez, mis compromisos de pago de mi préstamo. Y por último, imprescindible, monitorizarlo en una Excel. Hacer un control de la inversión fuera de la tesorería de la actividad para controlar los compromisos de pago asociados y la generación de liquidez, es decir, la facturación y, por tanto, beneficios de mi nueva inversión. Por último, un caso práctico, os comento, de un empresario, Chan, que decide comprar una alineadora, una inversión de 30.000 euros que incluye precio más los gastos asociados. Él considera un rendimiento esperado en función del volumen de ventas incrementado y entiende que va a poder aumentar en servicios a 180, una mejora en margen y, por tanto, un mayor beneficio, pasando de 5.000 de beneficio a 9.900. Por tanto, la diferencia son 80 servicios y, por tanto, además del margen, nos vamos a en torno a los 4.900 euros al mes de beneficio durante 4 años de proyecto. Entonces, pinto un BAN gratis. Lo que registro es los flujos netos que genero cada año, partiendo por el flujo negativo, que es la inversión de los 30.000 euros. Y aplico la fórmula de Excel, que es de BAN y de TIR de inversión. Marcas el rango, seleccionas el tipo de interés. Es que en este caso hablamos de una tasa de un banco de un 17%, pero me daría un 6%, es decir, como escenario me podría valer. Y me da un valor. El TIR de la inversión son 123, es un TIR muy alto, por tanto, malo será que no me pueda cubrir. Y el BAN de la inversión son 85.000, por tanto, entiendo que tengo capacidad para hacer frente a los pagos de los préstamos asociados. Y tengo dos opciones de financiación, las que vimos antes. Tengo un banco que me dice que me da 30.000 euros, me cobra comisión al instante, y tengo un préstamo al 4,75, el seguro prorrateado y sin mantenimiento. Entonces, mi coste real son las cuotas más los costes del seguro prorrateado. Y calculo la TIR, en la que yo lo que calculo es si yo tengo que pagar 729 euros de coste, y igualarlo a los 29.925, que sería el importe que yo recibo, me calcula un tipo de interés, que convertido a anual, por la fórmula matemática, me quedan un 8,35. Si me voy a un caso B, tengo también los 30.000 euros, me cobran un 1,5 de comisión de apertura y, por tanto, el importe que recibo son los 30.000 menos la comisión de apertura. ¿Pago mensual real? Bueno, pues tengo una cuota de préstamo del 3,5 y en cualquier simulador me dice que tengo un coste del préstamo a 670 euros. Un seguro de vida de 600 euros, que en 12 meses lo linealizo en 50, un multirriesgo que en 12 meses son 33 y un mantenimiento de cuenta que en 12 meses son 10. Total a pagar 763. Y lo igualo, hago el cálculo de la TAE, y lo que digo es, si yo recibo 29.550 y tengo que pagar 48 cuotas de 763, ¿cuál es el tipo de TAE que me queda? Pues un 11,85, mucho más alto que la anterior opción. Por tanto, me interesa irme al escenario del transparente. Tengo, como modo de resumen, en el cuadro, tengo un tipo de interés al 3,50 frente al 4,75, una comisión de apertura de 1,5 frente al 0,25, seguro de vida y seguro de daños en un caso, y en otro caso solo tengo los 500 euros al año porque lo gestiono yo directamente, y en un caso tengo mantenimiento y en otros no. Una cuota mensual linealizada de todos los gastos que hemos hablado del mantenimiento financiero, y lo comparo, me calculo mi TAE. Y mi TAE me queda más atractivo escenario B. Y me voy a mi ROE, que es
la inversión. De 30.000 euros tengo un beneficio de los 4.900 por 12, 58.800. Tengo unos gastos asociados, una amortización de maquinaria, que en el caso de las inversiones hay que tener en cuenta también. Y me quedo con un beneficio neto al año, descontando las amortizaciones, 58.000 menos 8.750, que son gastos financieros, menos amortizaciones. Y esto lo convierto en un cálculo de ROI. Yo genero 42.550 sobre los 30.000 por 100 y me da un ROI de 141,83. Por tanto, es muy interesante. Por cada 100 euros de inversión, yo gano 1,41. Pues mira, fantástico, me encaja. Y si comparo la TIR, diré la TIR 193, que es mucho mayor que el coste de la deuda, 8,75, más un 5%. Por tanto, lo puedo cubrir y me interesa hacerlo. Tiraría para adelante, ¿vale? El van del proyecto, lo que yo calculo es actualizado los 4.900 al momento presente. Lo que hago es actualizar esos 4.900 descontando lo que yo pago mes a mes, que son las cuotas de los seguros. 4.900 menos las cuotas de los seguros, me queda un neto todos los meses de 4.170. Me lo multiplico por 12 y me lo llevo al momento presente y me da una foto de 134.000 euros. ¿Qué tengo en cuenta? El valor inicial, que es menos 30.000, que es lo que pago en ese momento, y luego los flujos netos que me los voy llevando al momento presente. Es una actualización de tesorería. Y me quedo unos flujos netos de 164.000, descontando los 30.000 que pago al inicio. Pues mi proyecto me genera una liquidez limpio, sin tributación. A partir de aquí, lógicamente, tributar de 134.488. Por tanto, por la TIR lo haría, por el ROI lo haría y por el BAN también lo haría. Y para cerrar, ese decálogo de recomendaciones para que nos pongamos a modo de guía a la hora de analizar nuestros nuevos proyectos. Primero, enterarnos, exigir, calcular la TAE. Segundo, analizar si yo puedo aprovecharme fiscalmente de ese escudo fiscal. Llevarlo todo a un coste inicial, incluyendo instalación, formación y las amortizaciones periódicas. Calcular el BAN. Si el BAN ya no es positivo, no hay nada que hablar. Calcular que la TIR sea mejor que el coste del banco, al menos el 5% de margen. Intentar recuperar aquí está la inversión, pero como payback, es decir, el periodo en el que yo debería recuperar la inversión debería moverse entre 4, máximo 7 años. A partir de ahí tenemos que irnos a grandes reparaciones, inversiones en buques, cosas de estas, ¿no? Y después que el ROI sea mayor que el coste. De lo contrario, estaríamos desmontando nuestro patrimonio. Pedir ayuda, como estas líneas, GAPE, Oficina Económica, a la SGR para que os ayuden a analizar la operación si tenéis alguna duda. Y, importante, no utilicéis vuestra caja. A veces es mejor financiar, apalancar, pero vuestra tesorería os tiene que quedar para oportunidades y para errores. Dejarla en vuestra cuenta y usar una Excel. Una tabla bien hecha, que os dará al principio, os puede dar luego mucha tranquilidad en un futuro. Y, por supuesto, reiterar cualquier duda que tengáis y cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición para ayudaros en ese proceso de análisis y toma de decisiones.